Saludos amigos, bienvenidos. Les habla Gabriel Andrade, yo me encuentro acá en Dubái y acá al lado de mí está Juan José Sánchez Oro, él está en Madrid. Juanjo es, bueno, divulgador y autor de amplia trayectoria y muy conocido, sobre todo allá en España, con temas como en programas como La Rosa de los Vientos, del cual yo he sido oyente desde hace muchos años, y otros programas de divulgación. Saludos Juanjo, bienvenido. Muchas gracias, Gabriel, un placer. Bueno, te invito para conversar sobre este libro de tu autoría, que déjame mostrarlo aquí para que aquellos que nos ven salgan y nos vean y vayan y lo compren. El Pacto, Reptilianos y Gobiernos, un mito contemporáneo. Bueno, y su autor, Juan José Sánchez Oro. Seguramente habrás visto en la noticia, Juanjo, que el príncipe Felipe de Inglaterra murió hace 2 o 3 días y sobre él se han dicho tantas cosas. Una de las cosas que a mí mucho me sorprendió era que hay gente que le atribuye a él haber propiciado el genocidio de Ruanda. Y es una teoría conspiranoica que siempre yo he escuchado, ¿no? Y supuestamente, según esta teoría, es porque él y la élite gobernante del nuevo orden mundial está muy interesada en reducir el tamaño de la población, ¿no? Y bueno, el hecho de que él es británico le añade leña al fuego porque Malthus, aquel famoso demógrafo del siglo XIX que decía que somos demasiados en el planeta y que tenemos que reducir la población porque si no lo reducimos pues vendrán hambres o pestilencias o guerras. Como Malthus era británico, entonces la gente empieza a atar cabos, ¿no? Que eso es lo que el conspiranoico siempre hace. Entonces, este es británico, el príncipe es británico, por lo tanto son parte del mismo equipo ideológico y tal, ¿no? Y entonces, en una de las declaraciones que el príncipe Felipe dijo, que yo no sé si tú las conoces, pero esta es una de sus más famosas, él llegó a decir que a él le gustaría reencarnar como un virus muy mortal para así reducir la población mundial, ¿no? Y él, igual que el príncipe Carlos, su hijo, ha estado muy interesado también en temas ecológicos, y bueno, igual que el príncipe Harry y Meghan Markle ahora, ¿no? Y claro, entre algunos ecologistas siempre está la cuestión de que el ecosistema no puede sobrevivir si hay demasiada gente en el mundo, ¿no? Entonces hay que reducir la población. Y claro, ya el conspiranoico ahí va atando cabos, ¿no? Dice, este tipo como ama tanto el planeta y es ecologista, quiere reducir el tamaño de la población. ¿Y cómo lo hace? Entonces, se le ha atribuido, bueno, empezar por los más despreciables del mundo, en opinión de él, que son, bueno, África, ¿no? Ujú. Entonces, los menos productivos, los que nadie quiere y tal. Entonces, según estas teorías conspiranoicas, él alentó la matanza en Ruanda para reducir la población, porque aquí además también en Ruanda hay una población de gorilas más o menos importante. Entonces la gente lo veía y decía, sus intenciones ecológicas son reducir a la población humana para aumentar a la población de gorilas, ¿no? En fin, tonterías, ¿no? Pero bueno, mal que bien, yo no es que digo que tienen un grado de plausibilidad, pero eso comparado a otras cosas que se han venido a decir sobre el príncipe Felipe a raíz de estos últimos días que murió, yo creo que esa teoría de Ruanda por lo menos sale bien parada al compararla con las cosas que se han dicho, que se ha dicho propiamente en estos días, que él en realidad fue uno de esos reptilianos y que bueno, que debajo de su piel realmente lo que hay es un reptil. Y precisamente de eso hablas tú en este libro. Cuéntame, ¿a quién fue el que se le ocurrió esta idea de que existen los reptilianos? Y bueno, ¿de qué va el mito? Bueno, a ver, el libro realmente el libro es un poco más amplio porque no se centra única y exclusivamente en los reptilianos. Lo Mm, que digamos que los reptilianos es la última versión de un mito moderno, que es la idea del pacto. Es decir, hay una corriente de pensamiento que tú has definido que está dentro de esto que se denomina el pensamiento conspiranoico, conspirativo, que algunos académicos ya lo empiezan a definir como una forma de religiosidad popular y lo llaman conspiritualidad, porque en muchos aspectos viene a sustituir a las antiguas religiones, a la manera en la que damos sentido a la realidad, cómo explicamos determinados procesos. Y entonces yo lo que traté de hacer es ver precisamente esta idea del pacto, de un supuesto convenio secreto que habría entre la humanidad o entre determinadas élites de la humanidad o gobiernos y los extraterrestres, de dónde venía y cómo había ido evolucionando, qué factores lo habrían ido un poco hilvanando. Y dentro de ese recorrido, los reptilianos salen en la parte final, son, digamos, el último episodio de la trama. mm, Originalmente el pacto entre extraterrestres y la humanidad
no contaba con los reptilianos. Y esto es algo que a mí me empezó a llamar la atención porque ahora quizás, el libro ya tiene unos años, pero en los últimos años por lo menos no lo he notado tanto, aunque sigue estando por ahí un poco bullendo el concepto de los reptilianos, pero tuvo un momento importante, por lo menos yo así lo percibí hace unos años, e incluso buenos amigos míos que se dedican a esto que se denomina la ufología, a ir recopilando testimonios de supuestos avistamientos ovnis, de ver qué hay detrás de todos ellos. Ellos mismos se sorprendían de que habían proliferado muchísimo los casos de testigos que ya no hablaban de los típicos grises que habitual, tipo ET, entre comillas, ¿no? De la película ET, o los rubios en plan nórdico, que también proliferaban como extraterrestres típicos dentro de los testimonios antiguos, sino que de pronto se estaba viendo aumentaba mucho la muestra de casos en los cuales los alien tenían forma de reptiles en muy variadas formas, pero siempre asociando con ese carácter. Y esto llamaba mucho la atención porque, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, que ha habido de pronto un cambio en la narrativa y había que saber por qué. Y entonces, a partir de esa percepción es cuando yo empiezo ya a indagar y ver por dónde ha podido evolucionar el mito. Entonces, como te digo, la presencia de los reptilianos, que es como yo digo que desembarcan en nuestra imaginación, es relativamente reciente. Y anteriormente lo que ha habido sí ha sido una convivencia dentro de nuestro imaginario de extraterrestres, de teorías del poder, pero el factor reptiliano no asomaba. De hecho, fíjate, hay una encuesta muy interesante que se hizo en los años 90 que se presentó en unas jornadas que hubo de ufología en el MIT, y resulta que en esas estadísticas se presentaba un estudio sociológico donde se encuestaban a personas que supuestamente habían tenido abducciones o habían tenido experiencias con avistamientos ovnis, de estos que se denominan de tercer tipo, ¿no? Que ya tienes un encuentro cercano. Y resulta que realmente el porcentaje de reptilianos era casi cero. Había lo que te comentaba, los grises, aquellos que eran humanoides, además tipo sueco, tipo nórdico. Había insectoides, sí que había un pequeño porcentaje de insectoides. Sí, correcto. Eso es, pero los reptilianos apenas aparecían, eran, vamos, irrelevantes. Entonces, esto ahora mismo, aunque no hay unas encuestas, no hay unos estudios tan buenos como los que se hizo en aquella época, pero sí que la percepción que hay de estos investigadores, digamos, de campo, que se dedican, como digo, al reporterismo, a ir encuestando a testigos, la percepción es que de pronto esto empezó a proliferar. Y no solamente eso, sino que luego ya había determinados ideólogos que sobre esa presencia de los reptilianos pues han creado teorías, ¿no? Y bueno, incluso yo lo denomino hasta cierto punto teorías que se acercan mucho a la autoayuda, a los mecanismos, o sea, cómo se desglosan, funcionan como con técnicas de autoayuda. Y ya, bueno, el elemento quizás para mí también más interesante es que cuando en la época de Obama se hizo una encuesta en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos hacen encuestas, como tú bien sabes, constantemente, ¿no? Sí, el Pero sobre Pew, estos, el Pew Forum es el que se encarga de eso siempre. por ejemplo, y además nosotros lo utilizamos mucho porque son muy, muy acertadas, muy, muy constantes, entonces permite hacer comparativas. Hubo una que era sobre Obama, pues evidentemente, que fue también una convulsión en muchos aspectos, pues se tejieron muchas teorías de la conspiración, ¿no? Desde su supuesta procedencia islámica y, bueno, pues se conectó con los alienígenas y se preguntó también a la población, en ese contexto, se preguntó a la población si creían en los reptilianos y contestó un 4% que daba credibilidad a la posibilidad de que existieran los reptilianos. Un 4% sobre una población de en torno a unos 300 millones de habitantes es mucho, son unos 12 millones de habitantes. Luego, siempre a mí me gusta matizar que esto de responder las encuestas es hasta qué punto que tú creas en algo condiciona tu vida, porque nosotros tenemos muchas creencias que, bueno, las tenemos, digamos, flotando en nuestra cabeza, pero no nos están condicionando el día a día. Y cuando llega un momento de apuro, a lo mejor esa creencia la parto y me dedico realmente a otra cosa, ¿no? Pero bueno, que se le conceda cierta credibilidad, que haya 12 personas que sobre eso digan, bueno, pues puede ser, es interesante, ¿no? Indica que hay algo ahí, hay algo que se ha modificado, como digo, un poco en el imaginario colectivo, y fue lo que me llevó un poco a ponerme a trabajar a ver si era capaz de sacar una especie de hilo conductor y de factores que habían hecho que esa creencia, como te decía, pues aterrizara en nuestra imaginación. Esa era un poco la idea. Claro, ahora cuando la gente habla de extraterrestres y sobre todo esta última vertiente de los reptilianos, bueno, ciertamente con gente como E.T. o en episodios como el de E.T., ese es, digamos, el extraterrestre amigable, ¿no?
Y supongo que ahí sí cabe la noción de pacto y tal, pero la noción de reptiliano más bien ve eso como perversos. O sea, estos reptilianos no vienen a hacer ningún pacto con nosotros, sino que vienen a dominarnos y a exterminarnos. Entonces, ¿cómo se alterna esa visión que la gente tiene de los extraterrestres? Si vamos a hacer un pacto con ellos porque son nuestros amigos o si más bien vienen a dominarnos y a exterminarnos porque son nuestros enemigos. ¿Cómo son las actitudes de la gente entre esos dos extremos? Pues mira, ahí lo que yo detecté fue como una especie de diferentes fases en la narrativa. La narrativa empieza a coger vigor en los años 80 a partir de unos documentos bueno, que luego han servido también para argumentos de muchísimas series de televisión, para películas, que eran unos supuestos documentos secretos que se habían revelado del gobierno norteamericano y que eran los Majestic 12. Entonces, Majestic 12 es un memorando, un dossier, donde supuestamente Eisenhower monta un comité secreto porque han descubierto a partir del famoso accidente de Roswell, donde supuestamente habría caído pues, un ovni, Mm, pues habría descubierto, el gobierno de Estados Unidos de pronto habría descubierto que los extraterrestres están aquí y nos están observando. Entonces, ahí lo que hay es simplemente, digamos, una especie como de encubrimiento. Los Estados Unidos sabe que los extraterrestres están aquí, crean un comité secreto en el que hay científicos, hay, digamos, población civil y población militar, y a partir de ahí, este encubrimiento se va a hacer sobre la población, es decir, se va a mantener oculto a la ciudadanía porque hay que protegerla por una cuestión de seguridad. Pero la narrativa va a ir evolucionando y vamos a pasar de este encubrimiento por seguridad a un encubrimiento por pacto. La segunda versión es, no, aquí ya lo que hay es un pacto entre el gobierno y los extraterrestres. Y es un pacto de convivencia, pero también de intercambio de conocimientos. Es decir, Estados Unidos va a ceder determinadas bases para que puedan desarrollar tecnología, los humanos puedan desarrollar tecnología a partir de las enseñanzas que recibimos de los extraterrestres, y a su vez, nosotros, el gobierno de los Estados Unidos va a permitir que los extraterrestres pues, puedan hacer sus famosas abducciones, puedan hacer el fenómeno, por ejemplo, del chupacabras, es decir, experimentar con animales, puedan hacer secuestros para analizarlos, porque, bueno, aquí hay diferentes teorías, ellos deben tener problemas para sobrevivir y entonces, a partir del estudio de los seres humanos, pues pueden encontrar determinadas claves que garanticen a su especie el salir adelante. Esta es la segunda fase, ¿no? sí, Este disculpa que encubrimiento te que se hace. interrumpa un momentico ahí, Juan. Sí. En esta cosa de los experimentos con humanos y en los relatos de abducciones, aparece con frecuencia el tema de la introducción por el recto de los humanos de algún tubo o algo así, ¿no? Y claro, yo Sí. me pregunto, ¿por qué esa fijación? Yo no le doy crédito a las teorías psicoanalíticas de Freud que hablan de la fijación anal ni nada de eso. Pero considerando este tipo de cosas, no sé, quizás Freud tuviera algo de razón en eso, porque es un tema que siempre aparece en los testimonios de abducciones, ¿no? La cosa de que está el platillo volador, los raptan y cuando están allá arriba les meten algo por el ano, que es, bueno, una violación prácticamente o algo incómodo. Entonces, ¿qué me dice sobre eso? ¿Qué tan común es ese alegato? Bueno, asumiendo que sí es común, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene la introducción por el recto que haga eso tan prominente en estos testimonios? Bueno, a ver, es cierto que todo lo que es el caso, el tema de las abducciones, realmente hay todo un universo, hay mucha variedad. ¿Eh? Mm, Eso que tú estás comentando es cierto que también ocurre, porque sí que lo que suele ocurrir es un poco la sensación casi de que el abducido se siente diseccionado. ujú, Entonces, la imagen de que se encuentra él, levanta, abre los ojos y de pronto ve las cabezas de los extraterrestres. Por ejemplo, en este caso, aunque muchas veces son los famosos grises, como tú comentabas, ¿no? de DT, pero en este caso no son amigables, porque efectivamente tienen esa actitud casi forense mm. de dedicarse a examinar el cuerpo, incluso a veces sin ningún escrúpulo, como tú señalas, o aprovechando cualquier orificio que tengamos para poder extraer información. Entonces, es muy variado. Yo no me atrevería a decir que eso es lo general, porque luego también ha habido muchos encuentros, también incluso sexuales, de intentos como de hibridación. Como te digo, el universo es de la casuística de las abducciones es tan grande como, por ejemplo, el de los humanoides extraterrestres, que hay hasta con forma de zanahoria, con características como momia, entonces es muy difícil generalizar, ¿no? Lo que sí que es interesante, la sensación está que sí que puede tener una base en algunos casos de experiencias que se descubrieron relativamente hace pocos años. Hay una experiencia justamente cuando la gente tiene anestesia general, se ha comprobado que tiene episodios de que abre los ojos Mm, durante la operación, mm, los vuelve a cerrar y guarda el recuerdo
consciente, bueno, no consciente, inconsciente de esa experiencia. Y esa experiencia es una experiencia traumática. Al cabo de un tiempo, ese trauma se le manifiesta en ocasiones como un relato mezclado con fantasía de una experiencia de abducción. Esto es una cosa que incluso los colegios de anestesistas están empezando a prestar atención, porque se asoció, había muchas personas que habían tenido cirugías y que luego venían contando estos relatos y al final se asoció con que habían tenido esos episodios de despertar en mitad de la intervención quirúrgica. Y se había producido, como digo, esa transformación, ¿no? Que es una manera de que, bueno, de que en muchos casos, fíjate, por ejemplo, también lo comentamos en su día con lo del pánico satánico, ¿no? Como determinados abusos en algunas ocasiones, la mente para superar el trauma los distorsiona de una determinada manera y introduce mucha fantasía. Entonces, puede que en alguno de estos casos de abducción haya una cirugía una cirugía un tanto traumática, con ese despertar violento de verte rodeado de gente. Y además hay cuestiones que en estos casos incluso los investigadores asocian, porque en muchas ocasiones cuando estos abducidos ven los rostros de los aliens, que les están mirando y les están ahí, como digo, y diseccionando o analizando, ven que no tienen boca. Entonces, claro, es justamente lo que ocurre con los cirujanos. Claro, el Observan tapabocas. los ojos, observan los ojos, Sí. muchas veces, claro, con esas gafas que tienen de protección y tal, ¿no? Y entonces entonces, ya digo que hay algunos estudios que sostienen que determinados casos de supuestas abducciones pues se podrían explicar por eso. Pero a mí me gusta siempre ir caso por caso. Es muy difícil generalizar, ¿eh? Cada abducción forma parte del universo personal y emocional de cada persona y puede tener explicaciones que no son fácilmente extrapolables unas a otras, ¿no? Entonces, Sí. ahí por eso digo, no te sé contestar No, no, exactamente en ya, esos ya lo casos que sé, puede haber, ¿no? pero Pero sí bueno, sí hay un pero abanico de sí, posibilidades. sí has escuchado lo de los Sí, rectos, ¿no? O sea, que no, no es una cosa aislada. Y yo sí, sí, sí. supongo que por ejemplo, en esta cosa de la anestesia que tú me estás comentando, claro, digamos que esa es la base de la experiencia, pero para poder rellenar la experiencia también tiene que haber un contexto cultural que propicie eso, ¿no? O sea, si una persona viene de una cultura, a pesar de que en la globalización esto ya está muy extendido por todo el mundo, pero supongamos que alguien viene de una cultura donde el tema ufológico no es muy relevante. Y, por ejemplo, en el mundo árabe, que en realidad aquí en el mundo árabe no hay tanta intensidad con los temas ufológicos como si lo hay quizás en Occidente, pues yo sospecho que si un árabe atraviesa esta experiencia de la anestesia, quizás la va a rellenar la interpretación con otro contexto cultural y no precisamente darle la interpretación de ET haciendo una disección forense ni nada por el estilo, ¿no? Es decir, obviamente tiene que haber una base cultural para poder llegar a esta conclusión. Pues mira, te lo voy a poner con un ejemplo, además también extraído del mundo musulmán. Estudiando la figura de los jinn, que los conoces muy bien, los jinn son Mm, los genios, ¿no? Es una especie, el equivalente un poco en el mundo occidental a los duendes, una especie de seres intermedios que no son ni ángeles ni son demonios. En mm, el mundo islámico están muy consolidados, porque salen incluso en el Corán, son seres muy ambiguos en lo moral, pueden ser traviesos, pero pueden ser, bueno, como decimos, el genio de la lámpara, de sí, Aladino, es y pero tiene una presencia muy cercana en la cultura musulmana. Bueno, pues un caso que yo recuerdo que estudiaron antropólogos en Marruecos era el caso de una persona que por las noches tenía unos dolores horribles en el recto y pensaba que estaba siendo violado por un jin. ujú, De hecho, bueno, fue a determinados sabios, entre comillas, de la comunidad para que interpretaran eso que estaba ocurriendo, le dieron determinados remedios para conseguirlo y finalmente fue un médico el que detectó qué es lo que estaba pasando y era que tenía almorranas. claro, Entonces, el dolor de almorranas, como tú señalabas, lo transformó dentro de su cultura, le dio un sentido cultural y entonces en ese momento creía que era acción provocada por los yin. Entonces sí que estoy de acuerdo contigo en que ese estímulo que viene externo o ese trauma que esa persona tiene en un momento dado, luego lo va a modelar en función de sus creencias, de sus aficiones, de sus filias o de sus fobias, ¿no? Y eso es lo claro. que puede ocurrir también en muchos casos de abducidos. Claro, no, y en la Edad Media estaban los íncubos y los súcubos, que eran esos, déjame mostrar aquí, por ejemplo, este famoso cuadro de una mujer que está soñando y se le aparece, si era hombre se la llamaba íncubo, si era mujer súcubo. Y es una experiencia más o menos parecida igual, ¿no? A Sí, la que tú me estás sí. contando del yin y tal, y sospecho que la misma dinámica psicológica ocurre también con muchos testimonios de abducidos. Pues yo también diría, no recuerdo si tú hablas de esto en el libro, pero además del tema de la anestesia,
También los médicos a veces nos hablan de la narcolepsia y la parálisis del sueño, ¿no? Y es que en esta transición del sueño al despertarse hay alguna gente que esa transición no es fácil. Y entonces, digamos, en los minutos previos antes de despertarse, la mente está activa, pero el cuerpo está inmóvil, ¿no? Porque se pasa de la fase del movimiento de ojos rápidos a ya la plena conciencia, pero durante la fase de movimiento de ojos rápidos el cuerpo está ya, tieso, no se mueve. Y además de eso, de algunos neurólogos, yo siempre les he escuchado decir que en esa fase transitoria, que puede ser muy breve, puede haber también alucinaciones, sin que necesariamente sea una persona psicótica. Y claro, si uno tiene alucinaciones y las encaja en su contexto cultural, entonces en la Edad Media eran los demonios, pero claro, en esta época, eh, con el refuerzo del cine y toda la mayor tecnología que tenemos, es mucho más seductor interpretar esto en función de alienígenas y cosas por el estilo. Totalmente, totalmente. Mira, justamente el cuadro que has puesto, lo que representas efectivamente es la alegoría cultural de un fenómeno que ahora mismo es conocido, de un trastorno del sueño que es conocido, que es Mm, justamente lo que tú señalabas, ¿no? La parálisis del sueño, uno de los efectos que tiene es que tú sientes una enorme presión mm, en el pecho. Yo la he sufrido una vez, o en una ocasión la tuve. Me desperté y de pronto me sentí inmóvil. No sabía qué me estaba pasando. Vi justamente una especie de sombra oscura. Más, si estaba ya la habitación a oscuras, aún tenía sensación de mayor oscuridad cuando veía esa sombra en el pecho, que me inmovilizaba, que no me dejaba respirar. Era una sensación realmente de agobio. Pero justamente cuando tomé conciencia de que eso era una parálisis del sueño, entonces me empecé a tranquilizar y entonces empecé a recuperar el control. claro. Ahora mismo lo que hay es que justamente en eso que tú comentabas, en esa transición de la vigilia al sueño y del sueño a la vigilia, que son esos estados que se denominan hipnagógicos o hipnopómpicos, Mm, efectivamente es cuando tú confundes tu universo interior con el universo exterior, porque ni has terminado de desconectar con lo que hay fuera, ni tampoco estás en pleno aislamiento, ¿no? En tu mundo interior. Y es cuando se confunden ambos umbrales, ¿no? Ambos mundos se confunden en ese umbral. Ahora mismo está ocurriendo también dentro de lo que es la fenomenología asociada a la ufología, a lo extraterrestre, que han disminuido en gran medida digamos, los grandes avistamientos que hubo pues, en el boom del fenómeno ovni, que es en los años 50, donde sí que se suele hablar pues, de la humanoide con una nave detrás, o la nave más o menos está cerca y la ves. Ahora mm, lo que prolifera mucho son casos que se dan en los dormitorios y combinan dos fenómenos que también son conocidos por cualquier unidad del sueño, que son la parálisis del sueño y los visitantes de dormitorio. Son fenómenos que estudia la psicología. mm. Yo he hablado O sea, con la profesionales, presencia, la llamada presencia, de que uno siente que hay alguien ahí, a pesar de que no hay nadie ahí, exactamente, pues, ya. a los pies de la cama, Sí. etcétera, etcétera. Es decir, eso y que luego puede adoptar muchísimas formas, ¿no? Entonces, son dos fenómenos que están asociados al mundo onírico que a veces cualquiera los podemos tener, a veces sí que pueden estar asociados a algún tipo de trastorno más profundo y deben ser puestos en tratamiento, pero que ahora están tomando mucho sentido dentro de este imaginario de lo extraterrestre. Y los reptilianos están copando mucho esa presencia, porque a diferencia, es lo que yo también narro en el libro, yo voy hablando de los diferentes mundos que van proliferando dentro de las narrativas. Al principio, los mundos más antiguos dentro del contacto de estos pactos extraterrestres es que los humanos y los extraterrestres como que comparten el mismo plano empírico. Es decir, los extraterrestres serán grises o serán suecos, entre comillas, pero son entidades biológicas, son Mm, materiales, comparten la misma tabla, vamos a decir así, periódica de los elementos. Si tienen naves, sus naves se estrellan, las podemos ver, las podemos tocar, podemos analizarlas desde el punto de vista de la ingeniería. sí, no son Pero ¿qué ocurre fantasmas, cuando? no, no son fantasmas, son, Exactamente. sí, exacto. Justo, pues ahora los reptilianos no. Los reptilianos ya nos han cambiado de universo. Los reptilianos son más sutiles, son vaporosos, como tú dices, se acercan más a lo interdimensional. Y entonces ya no necesitan la nave para hacerse presentes. Ellos se mueven por aquí, por eso pueden mutar, pueden estar hibridados. Se produce un mestizaje entre los reptilianos y los seres humanos y por eso pueden estar perfectamente camuflados o mimetizados como las grandes élites. Por eso están, como tú señalabas, ¿no? Como la familia real británica y estar viviendo en Buckingham y haciendo pues determinados rituales. Entonces, la narrativa ha ido cambiando y ha ido cambiando también un poco los puntos de interés. Y es interesante porque los testimonios están respondiendo a ese cambio de narrativa.
Por eso digo que si tú lo analizas, que es lo que yo he intentado hacer, como un mito, sí que vas viendo cómo va esa dinámica, va avanzando y qué contexto social y cultural está haciendo que se produzca ese cambio, ¿no? en la narrativa. Y para mí eso era interesante, porque no siempre las cosas... Yo ha habido algunos autores que he leído que comentaban que, claro, que esto de los reptilianos que siempre ha existido, que si tú coges los cómics de Conan, pues que ya hablaban del Rey Serpiente, que había, por ejemplo, novelas de, sí, o Blavatsky, es decir, autores del siglo XIX, tanto del ocultismo, que hablaban de civilizaciones pasadas, como de cómic o del género pulp y de novelas, pues que hablaban de determinadas culturas subterráneas, que ya hablaban de reptilianos o de seres reptiles y tal. Pero lo cierto es que eso, que siempre ha estado ahí, no se introduce en los testimonios de los testigos ovni hasta fecha reciente. Entonces ahí tiene que haber algo que produzca esa unión. Porque Esa una cosa que siempre... mezcolanza. Claro, es decir, a veces tendemos un poco a la comunidad dentro del análisis histórico-sociológico de decir, ya he encontrado un precedente. Hace 100 años alguien escribió un libro que hablaba de reptilianos. Luego entonces, en el siglo XXI, ahora ya entendemos por qué la gente cree en reptilianos. No, la gente cree en las cosas porque le resultan operativas en algún momento dado. Mm. Una de las cosas que también me decían era, bueno, es que eso es muy fácil, es que en los años 80, no sé si conocías tú una serie llamada V, Los Visitantes, Claro, claro que la conozco. que por lo menos en España tuvo mucho éxito, ¿no? Y era una serie, bueno, pues que justamente hablaba ahí exactamente, que fue bastante, yo era un chaval y fue muy impactante. Y ahí evidentemente eran alienígenas con apariencia humana, pero que tenían escamas y que eran claramente reptilianos hasta el punto de que comían ratones, ¿no? Mm. Entonces, mucha gente decía, claro, es que de ahí ya viene el tema. Bueno, la cuestión es un poco al revés. La ciencia ficción es cierto que influye en la sociedad, pero para que influya en la sociedad, y eso los guionistas lo saben muy bien, tampoco pueden poner ideas muy disparatadas. Porque si Claro, ponen tiene que haber ideas un muy disparatadas... antecedente, digamos. Exacto, es decir, para que haya acogida, tiene que haber una receptividad. Y si la serie V triunfó y la gente le concedió cierta plausibilidad, es porque previamente ya existía una predisposición Mm. a que tú pudieras creer que eso no era un disparate. O Sí, claro, sea, tú imagínate absolutamente. que en lugar de ser alienígenas son, ¿qué te digo yo? Pues melocotones que vienen del espacio. Pues la gente no No, se engancha. claro. No se engancha, ¿no? Hay un Pero, concepto yo he hablado con científicos cognitivos, ¿no? Lo que se llama ciencia cognitiva, que han estudiado la religión, y un concepto que yo siempre les escucho mencionar a ellos es lo mínimamente contraintuitivo. Y eso lo que quiere decir es que para que un concepto religioso pegue, es decir, para que se quede ahí, para que tenga buena sintonía, no puede ser demasiado cotidiano porque la gente no le presta atención a lo demasiado cotidiano, pero tampoco puede ser algo muy, muy diferente a lo cotidiano. Tiene que ser contraintuitivo, pero solo mínimamente. Y por eso es que el ángel, bueno, es un ser con alas, un ser humano con alas. Es un poco extraño que un ser humano tenga alas, pero es mínimamente contraintuitivo porque uno conoce a seres humanos y uno conoce a seres alados, ¿no? Si fuese una cosa muy, muy distinta a nosotros, no estaría en nuestro radar cognitivo el prestar la atención a los ángeles, ¿no? Y así con, bueno, con todas las figuras religiosas y con casi todos los conceptos religiosos. Si tú te pones a ver, y esto siempre se lo escucho decir a los que estudian cosas de la religión, la doctrina de la Trinidad, por ejemplo, yo estoy seguro que si tú sales ahí en Madrid a preguntarle a alguien sobre la doctrina de la Trinidad, no te la van a saber explicar, no la van a entender, porque es una cosa muy difícil de entender. Pero en cambio, si le preguntas a alguien sobre, qué sé yo, la multiplicación de los panes, eso sí, porque es mínimamente contraintuitivo. Es verdad que los panes no se reproducen diariamente como en los evangelios, pero es un concepto comprensible porque no es nada del otro mundo entenderlo. En cambio, lo de la Trinidad sí, porque eso no cabe en la cabeza de nadie, ¿no? Y claro, sospecho yo que... pero Adelante, adelante. sí, no, justo, es que es exactamente eso. Es decir, yo cuando se habla de que estas teorías, pues evidentemente nos pueden parecer muy delirantes, nos pueden llevar a la hilaridad, decir, hombre, ¿cómo puedes creer en esto? Hmm. Pero cuando estamos hablando de que 12 millones de personas, como decíamos, en Estados Unidos le conceden una oportunidad, vamos a decirlo así, una oportunidad a esta noción de los reptilianos, es porque de alguna forma están razonadas. Es decir, que sean razonadas no quiere decir que sean razonables. Quiere decir que tienen una premisa a partir de la cual ellos construyen hacen un recorrido lógico y como tú señalabas, manejan determinadas analogías, determinados fundamentos que
le dan sustento, le dan un soporte a esa teoría. Entonces, tenemos muchísimas cuestiones. Se ha visto, fíjate, tú comentabas lo de la teoría de la Trinidad. Aunque parezca también un poco contracorriente, se suele decir que la ciencia tiende a desencantar el mundo. Y es verdad, es decir, la ciencia progresivamente va achicando el espacio a lo sobrenatural, pero la ciencia también encanta el mundo. Determinados descubrimientos científicos, determinados desarrollos tecnológicos abren las puertas a nuevas posibilidades de encantamiento. Claro, claro. Cuando surge la radio, pues aparecen las psicofonías. Sí. Cuando surge la televisión, aparecen las psicoimágenes. Sí. Cuando surge la radio, se empieza a ver, muchos científicos empiezan a dar consistencia a la telepatía, Hmm. porque consideran que es Sí, la una distancia. comunicación sin hilos. Claro, claro, la Claro. distancia. Y ahora vuelvo a lo que tú has dicho. La Trinidad, que resulta incomprensible, justamente hace 3 o 4 años hizo un congreso, creo que fue en España, yo tengo las actas, es un libro, donde se asociaba, para entender el concepto de la Trinidad, se aplicaba la física cuántica y el concepto de entrelazamiento cuántico. Ujú. Porque el concepto de entrelazamiento cuántico, dentro de una visión muy vulgarizada, lo que habla es precisamente de cómo determinados elementos que están separados, sin embargo, mantienen como una comunicación, lo que decía Einstein, ¿no? Esa especie de comunicación fantasmal, ¿no? Entre átomos, entre partículas subatómicas. Bueno, pues esto lo han tratado de aplicar para demostrar que la Trinidad no es tan descabellada, porque en nuestra naturaleza, en el universo hecho por Dios, podemos encontrarnos con elementos que recuerden ese concepto teológico tan complejo y que además también para muchos físicos es tan incomprensible como para los teólogos la Trinidad. Entonces, fíjate cómo, en este caso, la física cuántica, que no puede ser más material, sin embargo, está nutriendo de argumentos a algo tan metafísico como la Trinidad, ¿no? Entonces, esto siempre ha ido de la mano, ¿no? La ciencia, por un lado, ha ido desencantando cosas, pero ha ido abriendo puertas al encantamiento. Y lo que tú señalabas, esto de lo mínimamente contraintuitivo, lo estamos viendo hoy en día. Hay mucha más gente que cree ahora mismo los extraterrestres que cree en Dios. Claro. Porque los extraterrestres es algo parecido a nosotros. Es una especie de poshumanismo. Es cómo seremos nosotros dentro de 1000 años. Pues Hmm. como concebimos a los extraterrestres, sabios, científicos, con unas tecnologías que superan a la magia. Entonces ahí se crean una serie de puentes también así cognitivos que hacen que cuando tú te metes un poco en la mente de las personas que tienen estas teorías de la conspiración, ves que están, que como te digo, están razonadas, lo cual no significa que sean razonables, pero tienen una base que Sí. cuando la desmenuzas dices, hombre, pues ahora empiezo a entender por qué puede haber 14 millones de personas que le concedan una oportunidad a los reptilianos, ¿no? Claro, claro. Ahora, tú dices, y lo dices en el libro y lo acabas de explicar, bueno, esto no surge de la nada, esto se va recopilando y como tú dices, vamos al folclore, por ejemplo, incluso el folclore asirio tiene unos seres, los Ananukis, creo que le llaman, que son Los estos de acá. Anunnakis, los Anunnakis, sí. Anunnakis, sí, Los Anunnakis, sí. que alguna gente ha dicho, bueno, esos podrían haber sido reptilianos en la antigüedad y tal. Es decir, que esto viene de vieja data, ¿no? Y como tú muy bien dices, bueno, porque a lo mejor quizás ya nuestra mente humana tiene una cierta predisposición a asimilar estas cosas precisamente porque son mínimamente contraintuitivas, porque a pesar de que son reptilianos, parecen seres humanos, tú lo estás viendo ahí, quizás un poquito distintos a lo que somos, pero no son bichos raros así que nadie sabe lo que son, ¿no? E incluso, yendo un momentico a lo que habías hablado de los dioses y tal, de que la gente está dejando de creer en los dioses o en Dios, en un concepto abstracto de Dios, para más bien creer en estas cosas nuevas. Efectivamente es así. Tú sabes que yo en realidad vengo de la filosofía y en filosofía estudiábamos mucho a David Hume en el siglo XVIII. Uh-huh. Y David Hume tenía una teoría muy famosa, que es que siempre va a haber un flujo entre el politeísmo y el monoteísmo, ¿no? Entonces, muchas sociedades que empiezan siendo politeístas van y se van concentrando todo el panteón en un solo Dios, que es el Dios único, ¿no? Hasta el punto de hacerlo totalmente abstracto y trascendente, como es el Dios del Islam. Pero la gente queda insatisfecha con eso y entonces le tiene que nuevamente abrir el compás de nuevas deidades para hacerlas más parecidas al ser humano y antropomorfizarlo de nuevo. Entonces, bueno, en el catolicismo están los santos y tal. En el Islam, hasta cierto punto, tú mismo lo has dicho, bueno, tienen que aparecer los jinn, porque es que esa idea de Dios y sobre todo el Dios islámico es un Dios muy abstracto, que es que si no tiene figura humana, entonces ¿cómo te relacionas con él, no? Y claro, lo mismo ocurre aquí con toda esta cosa de los reptilianos, es decir, necesitamos pareciera tener algún amigo ahí que esté con nosotros, o no necesariamente algún amigo, pues, sino un enemigo también, porque los reptilianos en muchas interpretaciones son seres malignos y tal, pero tienen que ser mínimamente contraintuitivos en el sentido de que
tenemos que concebir algún parecido de ellos con nosotros. Ahora, Juanjo, tú has dicho, bueno, todo esto viene de muy vieja data y no es que hubo un manipulador maestro que lo puso todo junto, pero tú en el libro sí hablas de un señor en particular sobre el cual te quiero preguntar, que es este personaje que está acá, David Icke. Y tú y otros autores también dicen, bueno, a pesar de que la cosa de los reptilianos no es alguien que con cierta ingeniería lo haya creado de cero, quien más se puede acercar a esa función ha sido este tipo, porque precisamente en función de los libros que este tipo escribió y de los programas que ha hecho y de las entrevistas que ha dado, ahí el mito ha despegado aún más. Y me llamó mucho la atención que al inicio decías que esto de los reptilianos tiene relación con la religiosidad, y ya vemos por qué, por todas estas cosas que hemos hablado, pero también dijiste que tiene que ver mucho también con la autoayuda. Y algunas de las cosas que yo le he escuchado hablar a David Icke, y tanto en las conferencias como en algunos de los libros que yo he leído de él también trata de vincular el tema de los reptilianos con la autoayuda. Entonces, ¿de qué va este David Icke? ¿Quién es y bueno, y por qué la gente le atribuye a ser, si no el artífice de esto, por lo menos el que más ha procurado amalgamar todos estos distintos elementos para darle cierta coherencia a esta narrativa de los reptilianos? Pues mira, yo en el libro detecto, cuando hago un análisis, detecto una transición, una mutación en la narrativa que es muy importante. Hay un momento dado en el que en el mundo, digamos, de la ufología, a este nivel, porque la ufología tiene muchas vertientes, pero hay una que es muy conspirativa, hay un momento en el que los extraterrestres dejan de ser un fenómeno extraño a explicar y pasan a convertirse en la gran explicación que permite entender todo lo que está pasando en el mundo. No solamente ahora, sino en el pasado. Y es la manera que tiene pues una parte de la sociedad de los grandes problemas del mundo, incluso los problemas personales. ¿Quién está detrás? ¿Quién los está moviendo? ¿Quién está moviendo esos hilos? Los extraterrestres, a veces en connivencia con las élites humanas y ese nuevo orden mundial que comentábamos antes. Entonces, ese cambio es fundamental, porque claro, de ser un objeto a explicar a darlo ya por explicado, pero no solamente eso, sino que sirve para explicar el mundo, pues te cambia toda la actitud que tú puedes tener hacia el problema. Entonces, David Icke está justamente en esa idea. La gran explicación de los problemas que hay en el mundo, de la situación actual, de todo, desde que gane el Real Madrid la Liga, hasta que haya venta de drogas, de que haya crisis mundiales, hambre en el mundo, descubrimientos tecnológicos, todo lo que tú quieras se puede atribuir a los reptilianos. Son ellos los que están tutelando en la sombra este gran teatro, esta gran Matrix, que yo utilizo mucho luego el término Matrix a partir de la película, que la película a su vez se basa en un texto anterior que también de forma anónima venía del mundo de la ufología y del mundo de la conspiración. O sea, aquí por eso digo que son siempre ríos que se van entrecruzando, ¿no? Tanto la ciencia ficción como la realidad. Entonces David Icke ha cogido todo esto y además no solamente digamos que habla de los problemas del mundo que se pueden explicar a través de la intervención en la sombra de los reptilianos, sino que también sirve para explicar los problemas personales. Ahí es donde yo introduzco la cuestión de que David Icke te está vendiendo autoayuda. Porque en la visión que él tiene de los reptilianos, estos seres han venido aquí para nutrirse de dos cosas que necesita su metabolismo, que es por un lado la sangre, y por eso empiezan a proliferar todas estas teorías de rituales secretos asociados al satanismo, de que en el Palacio de Buckingham la familia real pues, hace una serie de prácticas caníbales donde se sacrifican niños, vírgenes, todo lo que tú quieras. Entonces, y además lo enlaza para fundamentarlo con los sacrificios humanos que aparecen en las religiones tradicionales. En muchas religiones, pues también lo conocemos, por ejemplo, incluso en América, por ejemplo, que se une Aztecas, claro. exactamente, con además cultos a dioses con forma de serpiente. Ahí tenemos también Quetzalcóatl. Entonces, Claro. él fusiona, recuerda todo esto y dice que todo eso no han sido religiones imaginarias, sino que hay un sustrato real que son estos reptilianos que se van, como digo, mimetizando, se van disfrazando a lo largo de la historia. Y el segundo componente del que se nutren estos reptilianos, además de la sangre, son las emociones. Ellos se nutren de nuestras emociones, se alimentan de las emociones humanas. Por eso nos quieren tener bajos emocionalmente, por eso nos provocan a veces estados de éxtasis y estados de depresión. Y por eso están en connivencia con las farmacéuticas, para tratar de hundirnos y medicarnos, para esclavizarnos,
porque ellos se alimentan de todo eso. Claro, entonces él, ¿qué es lo que te vende? Una medicina. Él te está diciendo que si tú quieres recuperar, que cuando tú estás deprimido, no eres tú el culpable. Te está poniendo la culpa afuera, lo cual ya hasta cierto punto ya empieza a ser terapéutico, porque ya a ti te quita de las espaldas ese problema y está diciendo que mires a otro lado, que mires fuera. Te da un diagnóstico engañoso, pero bueno, a alguna persona le puede funcionar. Y él lo que te está diciendo es que hay que liberarse, que hay que pegar un salto de conciencia y que él aparece como realmente una voz pues redentora. Entonces él asume una especie de papel de Mesías, de cruzado. Él tiene una biografía personal muy interesante porque él era portero de fútbol, luego se dedica al periodismo deportivo durante un tiempo, pero va a tener una experiencia con la ayahuasca donde él va a acceder a lo que denomina un poco el otro lado. Y es ahí donde con esa experiencia pues va a romper, como suele decirse, ¿no? Un poco lo que dicen los budistas, el velo de Maya, se le va a abrir ese otro ámbito y ahí es cuando va a descubrir la realidad, ¿no? En lo que frente al mundo fantasioso que tenemos, mientras estamos en la caverna de Platón, la mayoría, él ha podido acceder a las figuras y a la hoguera, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde él construye toda esa historia, todo el tema de los reptilianos. Entonces, él ya, bueno, hace un auténtico gazpacho cogiendo teorías de aquí a allá, descontextualizándola, cogiendo cosas circunstanciales. Lo que tú comentabas cuando hablabas de Felipe, ¿no? De consorte, pues como por cuestiones meramente circunstanciales, pues de pronto hilvanan una teoría de la conspiración. Y ha tenido mucho éxito, sus obras se han publicado en muchos idiomas. Su web es muy visitada, ha tenido, llenó pequeños estadios dando conferencias a las que acudía mucha gente y el movimiento de creencia reptiliano en esa medida que es autoayuda, yo lo defino como una forma de autoayuda, pues creo que ha tenido base y como digo, muchos han creído que realmente empezaban a entender el mundo gracias a esta teoría, ¿no? Porque es lo que también hacen las teorías de la conspiración, buscan a problemas complejos dar respuestas sencillas para que la persona que está absolutamente apabullada por las circunstancias tenga sensación de control, de que esto tiene algún sentido. Y a partir de ahí donde David Icke, yo creo que esa es un poco su aportación a lo que es la teoría de los reptilianos, que sí que es muy importante. Luego ya hay otros que están viniendo ahora y que están incluso... ya el libro es un libro breve, pero también por cuestiones editoriales me dieron un tamaño y no lo podía ampliar. Pero a mí ahora mismo está la narrativa extraterrestre asociada con esto del encubrimiento, está evolucionando también a que estos extraterrestres vienen a por nosotros para conocer si tenemos alma, porque ellos no tienen alma. Y esto es una deriva muy interesante porque el mito extraterrestre moderno, desde los años del año 47, que es cuando empieza a gestarse. Sí, con lo de Roswell. Bueno, y con el avistamiento de Kenneth Arnold, famoso, que es el que empieza lo de los platillos volantes, este nacimiento siempre ha sido un mito bastante secular y bastante materialista. De hecho, las religiones estaban un poco en contra porque era una manera de disparar, como decimos, contra la teología. Date cuenta que todos los libros sagrados, automáticamente los personajes que aparecían ahí como divinos o semidivinos, pues ya no eran tales, eran extraterrestres. Entonces era una forma de introducir de desintegrar la teología. Claro, que, por ejemplo, es lo que hacía Von Daniken, diciendo, no, que si, por ejemplo, Ezequiel, en el libro de Ezequiel en la Biblia, tiene esa visión de las luces y tal, la teología tradicional te dice, no, es una visión religiosa que Dios se está manifestando, pero Von Daniken dice, no, es un platillo volador. Y yo sospecho que a los teólogos eso les cae muy mal, porque dicen, bueno, lo que venimos enseñando hace 3.000 años, 2.500 años, un tipo le da una explicación en función de una narrativa tecnológica que va muy en contra de lo que nosotros decimos, que es que, bueno, el sentido de la trascendencia, porque ese es un aspecto que Von Daniken, digamos, tumba. En realidad estos seres no son trascendentes porque ocupan el tiempo y el espacio igual que nosotros. En cambio, la religión siempre ha enseñado que esos seres que interactúan con los seres humanos no son de este tiempo, no están en el tiempo y el espacio, sino que trascienden a ellos, ¿no? Exacto. Entonces, de hecho, fíjate que aquí uno de los autores aquí en España que se dio cuenta de cómo realmente era una auténtica bomba atómica contra la teología, la expansión de la creencia en los extraterrestres, fue Salvador Freixedo. Salvador Freixedo llega a escribir también un libro que se llama Teogniología,
porque se empieza a dar cuenta, y él era un antiguo jesuita, que además había sido represaliado por la Iglesia, y él de pronto, bueno, se sumerge ya en todo el pensamiento extraterrestre, que al principio lo acepta pensando las experiencias ufológicas como que realmente estos seres nos tienen algo que decir, pero poco a poco se va dando cuenta de que es todo lo contrario, que son entidades que vienen aquí a aprovecharse de nosotros. Entonces él se dio cuenta de que realmente era la disolución de las religiones. Y entonces, siempre, como te digo, todas estas experiencias habían ido bastante desprovistas de mística. Era algo que, como decíamos, tú puedes creer en los extraterrestres de una forma hasta cierto punto de tener los dos pies en la tierra frente a aquellos que creen pues, en un Dios que es un señor barbudo anciano que está con un coro de ángeles en el cielo, que hay milagros y tal. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Pues que se está produciendo en determinados, no es completo, ¿no? Pero sí que hay una parte del mundo asociado de la creencia a lo extraterrestre y a las experiencias ufológicas que empieza a introducir el componente religioso claramente. Ahí hay una serie de movimientos, por ejemplo, dentro del mundo evangélico en los Estados Unidos, de ufología evangélica, que empieza a asociar lo extraterrestre con los demonios. Ya lo hicieron anteriormente, pero ahora también han vuelto. Y de hecho, por ejemplo, en Roswell, que se hacen todos los años una especie de jornadas de ufología, pues estos ufólogos evangélicos han ido allí tratando de demostrar que efectivamente las abducciones están realizadas por extraterrestres que no son tales, sino que son demonios. Y lo saben por un detalle, y es que muchos de los abducidos, cuando están sometidos a ese proceso, si invocan el nombre de Jesús, el extraterrestre se va. Y evidentemente, bajo su punto de vista, Un exorcismo. ese, claro, ese extraterrestre únicamente puede asustarse si es un demonio, porque si fuera un extraterrestre como otra civilización, le daría igual, ¿no? Entonces, Sí. poco a poco, como digo, se está introduciendo este factor religioso, que ya digo que siempre ha existido, pero ahora un poco más, y en el caso de los reptilianos se está incorporando con la idea de que, claro, los extraterrestres, ¿qué son? Pues ya ahora no van a ser tan materialistas, van a ser sí, materialistas, pero tienen una carencia, que es lo que todavía nos permite a nosotros también huir de la fría materia, y es que nosotros tenemos alma, ellos no, y quieren saber cuál es nuestro secreto para tener alma. Entonces hay unos cuantos también que están dentro de lo que es esta derivada de la narrativa sobre el pacto, que sería, ya digo, el último episodio que yo he ido detectando. Esa idea que introduce ese factor, que ya aparece también en la obra de Communion de Strieber, que es una obra, bueno, que luego derivó también una película que es muy conocida. Esta obra ya empieza, fíjate que es un libro, yo lo estuve haciendo, además buscándole y tal, la palabra alma, que es simplemente un episodio de contactismo que se podría confundir con lo que te comentaba antes, porque ocurre también en una habitación, se podría confundir con un visitante de dormitorio con una parálisis del sueño, pero que él la describe en términos también alienígenas. Pues ahí en ese libro aparece como unas veintitantas veces la palabra alma, algo que no te vas a encontrar en libros sobre abducciones. No te lo vas a encontrar porque los testigos no hablan del elemento alma y los investigadores tampoco lo introducen. Bueno, pues ahora este concepto, esta noción de alma, se está empezando a introducir en parte de la narrativa. Y eso es interesante porque está modulándose y está cambiando yo digo, de ese universo, digamos, más duro, que era el que venía de las primeras experiencias ufológicas, a un universo que vamos cada vez como más metafísico, más blando, más líquido, que es el que nos están comentando estos últimos casos. Y que Claro. también seguramente está indicando un poco, todo esto de la teoría de la conspiración nos valen como elementos para ver qué es los miedos de la población. Son como termómetros, ¿no? Nos permiten ver las expectativas, los miedos, los temores, las esperanzas que tiene la gente. Y esto nos está indicando un poco en qué punto estamos. Hay seguramente para muchas personas una carencia de espiritualidad, hay una serie de temores y los están ahora mismo cristalizando en esta introducción del factor alma, que antes era absolutamente insólito. Igual que antes no había reptilianos en los testimonios, pues antes tampoco había alma. Y en cambio ahora sí que empieza a aparecer, ¿no? Está produciendo ahí una fusión muy, muy curiosa. No, y quizás yo también veo cierta ansiedad en quien cree este mito frente a los avances de la neurociencia, porque la neurociencia cada vez nos dice más que eso del alma no existe, sino que es una mera función del cerebro. Y bueno, en filosofía hay toda una escuela llamada la escuela materialista en oposición al dualismo que viene de Descartes, pero también de las religiones, donde dicen, no, hay una separación entre el alma y el cuerpo y tal. Cada vez más, bueno, por los estudios de fMRI,
por muchísimos otros argumentos. Los neurocientíficos nos dicen cada vez más, no, eso del alma es una forma, es una noción antigua, folclórica en todo caso, pero que no tiene base científica, sino que, bueno, el alma es el cerebro. Y, por ejemplo, yo recuerdo Punset, el de Redes, el catalán, él decía esto y toda la gente que él entrevistaba, básicamente ese era el mensaje de siempre, ¿no? Materialismo en cuestiones de filosofía de la mente. Y claro, eso es difícil para la gente asimilar algo así, ¿no? Porque muchas religiones, o casi todas las religiones, parten de un sustrato dualista, de que existe algo que va más allá de la materia. Y es duro para un ser humano concebir que esto que está aquí es todo lo que existe, que no hay algo adicional, ¿no? Entonces, todo este mito que tú me estás diciendo de que los extraterrestres están viniendo acá para ver cómo es nuestra alma y tal, hasta cierto punto yo también lo veo como una forma de reafirmar la idea del alma frente a ese avance científico que cada vez nos dice, gente como la gente que entrevistaba a Punset, que nos dice, no, no existe tal cosa. Entonces, claro, digamos que es una reacción comprensible. Si puedes, Juanjo, acomódate un poquito el micrófono, ponlo más cerca de tu boca, porque casi Sí, no te está escuchando en lo último. Sí, vale. adelante, ahora sí. No, pues justo, el tema es, estoy de acuerdo contigo, pero también lo que decíamos antes, la ciencia permite, poco a poco también va siempre abriendo, cierra muchas puertas, pero abre rendijas. Entonces, dentro de lo que es el estudio de la religión, se han ido sucediendo una serie de teologías que tenían base científica y que precisamente daban cobijo, entre comillas, científico, o daban una oportunidad a que el alma pudiera sobrevivir como concepto, ¿no? Se habla, por ejemplo, cuando aparece la electricidad, surge una teología de la electricidad que entiende que el alma puede tener una base electromagnética. Y ahí tienes bueno, el mito de Frankenstein, el Sí. tema de, es decir, el fluido vital sería, y además algunos argumentaban también con la propia Biblia, porque decían, eh, hágase la luz, ¿no? Como ese gran proceso, claro, era luz eléctrica, bajo su punto de vista. Entonces, eso es bastante interesante. Luego se pasó de esa teología de la electricidad, se pasó a la teología del éter. El éter, que estuvo en vigor hasta principios del siglo XX, en el mundo científico, pero incluso en el mundo de la divulgación científica popular, se mantuvo bastante tiempo después y todavía se sigue hablando de la radio como echar las ondas al éter, del cuerpo etérico. Eso es muy interesante porque también dio todo el éter, mientras estuvo manejando como teoría científica, dio cobertura a muchísimas ideas, entre ellas también de que el alma podía estar relacionada con el éter. Claro. Cuando ha llegado la física cuántica, nos hemos encontrado que la física cuántica también está tratando de dar cobijo y ahora mismo hay toda una espiritualidad, desde el Tao de la física, pues del famoso libro, pues hay toda una espiritualidad basada en la física cuántica. Fíjate que hemos hablado también hasta la Santísima Trinidad, hay quien la trata de explicar con la física cuántica. Sí. ¿Y cuál es el siguiente paso que yo creo que es el que se va a dar y donde de momento el alma va a tratar de sobrevivir? El siguiente cobijo, pues las teorías de la información. Estamos en un mundo cibernético, cada vez está más claro, se le está dando más peso a que todo es información, incluso se habla del universo, de descomposición del universo en términos de información. Y incluso las teorías de la inmortalidad que se están manejando, pues se habla de ese transhumanismo donde nuestra conciencia sería capaz de guardarse casi en un pendrive, ¿no? Ordenador, Para entender. sí. Exactamente, ¿no? Entonces eso va a permitir que y como el cerebro, siguiendo con todo este juego, que siempre son juegos de analogías, ¿no? Todas son metáforas, pues el cerebro también se compara en muchas ocasiones con un superordenador. Pues, oye, a lo mejor de una forma u otra, el alma también es una forma de información, ¿no? Como te digo, yo creo que siempre hay determinadas nociones que son bien, o nociones zombie, porque siempre parece que están hundidas, pero luego vuelven a salir, y tienen también, son como trozos de corcho. Por más que los hundas, vuelven a salir a flote porque van a encontrar algún hueco, ¿no? Por eso digo que es cierto lo que tú comentas, que evidentemente este tipo de modulaciones en la narrativa responden a que hay acosos y derribo de determinados conocimientos de la cultura, del signo de los tiempos, pero al mismo tiempo se abren paso, ¿no? Agarrándose a maderos para seguir a flote durante la corriente que les arrastra, ¿no? Entonces es muy interesante ver esa capacidad que tiene también la sociedad de mantener contra viento y marea determinados conceptos que son tan antiguos, pues fíjate, de la época de los griegos que ya se maneja la noción de alma y sigue por ahí
como auténtica superviviente, ¿no? O sea, nosotros no sé si sobreviviremos, pero el alma seguro que sobrevivió, aunque sea como noción cultural. Eso Claro, sí. es que, no, siempre que se pone en jaque esta noción del alma, siempre hay alguien que trate de apelar a la propia ciencia para rescatarla. Yo estoy seguro que tú has escuchado de los experimentos de McDougall al inicio del siglo XX, el que trató de medir el alma con los 20, que supuestamente medían 21 gramos y tal. Este era un médico, había estudiado, seguía los postulados del método científico, pero aún así decía, no, yo no puedo dejar ir esta noción. Entonces, bueno, se las ingenió para hacer un experimento que hoy, bueno, hoy se sabe que tiene muchas fallas metodológicas, pero el intento hizo de ajustar la creencia a la mentalidad moderna, ¿no? Y yo suscribo plenamente lo que dice. Es decir, podrán mil y una vez muchos de estos científicos, como los que entrevistaba Punset, explicarnos por qué eso del alma no existe, pero siempre va a salir otro para decir, no, no, pero un momento, sí es conciliable lo que ustedes están diciendo con la mera noción del alma. Juanjo, Sí, ya para... fíjate, no, fíjate una cosita. Lo que dices es que, fíjate, McDougall basaba su justificación de esa discrepancia de peso que había entre la vida y la muerte, que él lo hizo con enfermos tuberculosos, porque eran los que mejor podía controlar, lo basaba precisamente en el éter. Él se manejaba dentro de la teología del éter. Él encontró ahí un poco ese resquicio, ¿no? Y además fue una polémica interesantísima lo que ocurrió en Estados Unidos cuando surge eso, cómo se pronunció hasta Tesla sobre ese experimento, porque evidentemente era una de esas nociones conflictivas, porque era cómo se le puede dotar de materialidad al alma. Es una cosa que genera esto de, aquí hay una tensión a lo largo de los últimos años en la espiritualidad moderna, que es la tensión que hay entre aquellos que quieren materializar lo espiritual y los que quieren espiritualizar lo material. Entonces, esos dos polos es donde se mueve Sí, todo lo que sí, son las claro. propuestas, ¿no? Las propuestas. Claro, no, Y no, es no así es como va. solamente en las últimas décadas. Descartes enfrentó este problema. Él decía que el alma y el cuerpo interactuaban en la glándula pineal. Pero mucha gente le dijo, bueno, pero un momento, ¿cómo lo inmaterial de repente puede convertirse en material y viceversa, ¿no? Y fíjate que hay un filósofo contemporáneo que se llama Daniel Dennett, que es muy crítico de Descartes en esto, y dice, piensa en Gasparín, no sé cómo le habrán llamado en España a ese personaje, es como un fantasmita niño que es blanco, yo no sé, de tiras cómicas, no sé si... Como Casper sería, ¿no? Casper Casper, puede ser. Casper, claro, claro. Casper. Bueno, en Sí, Latinoamérica lo llamamos Gasparín. Y sí. Dennett decía, fíjate tú, a veces Gasparín atraviesa paredes, pero entonces le tiras una pelota y la agarra. Entonces ahí la pelota no atraviesa a él. Entonces en algunos momentos es gaseoso, pero en otros momentos es sólido. Y él dice, y ese es el mismo problema que enfrentaba Descartes. O sea, es un alma que él dice que es inmaterial, pero de repente, así de la nada, como Deus ex machina, o sea, sin ninguna explicación, se convierte en material, ¿no? Y claro, es una dificultad que el que quiera acercar a las nociones científicas con la noción del alma, de ese concepto que ya desde los griegos se viene manejando, no lo tiene fácil hacer esa conciliación, ¿no? Pero bueno, me imagino yo Ahí que... se han buscado nociones puente que son lo suficientemente vaporosas para intentar precisamente tender esos lazos, ¿no? Y, por ejemplo, ya te digo, mientras estuvo en boga el tema del éter, se utilizó muchísimo. El éter era como el ungüento amarillo que servía tanto para curar como para sacar brillo, ¿no? Valía para todo. Entonces, el éter lo tenías por todos lados. Valía para eso, para explicar por qué podíamos recibir señales como Tesla, que pensaba que había recibido señales de extraterrestres, cómo se distribuían las ondas por los cables, por el telégrafo sin hilos, como lo llamaban, pero al mismo tiempo eso, por qué la luz era onda y era partícula, se utilizaba para todo. Pero también en esa época es cuando también empieza a construirse también la noción de energía, que está también muy asociada, y que luego se ha trasladado a todo también lo que tiene que ver con toda esta metafísica, ¿no? Y se ha llenado de energías que dentro del mundo de la ciencia están bien perfiladas, pero que dentro del mundo popular pues se ha convertido en algo que vale para todo. Tanto el concepto de energía como el concepto de vibración, como el concepto de onda y el concepto de éter, pero que ya se ha ido abandonando, sirvieron para espiritualizar la materia, para darle todavía esa oportunidad a esas nociones que poco a poco estaban siendo arrinconadas y darles ahí un último madero, como digo, un clavo al que agarrarse para seguir manteniéndose dentro de nuestra cultura. Claro. Juan, llevamos una hora hablando y sé que mañana es un día importante para ti, pero yo siempre tengo muchas cosas que hablar contigo. Si es por mí, seguimos hablando, pero tú me dirás.
No, pues no hay problema, seguimos un poquito más si quieres. Vale, Perfecto. vale. Sí, porque es que tu libro habla de cosas tan interesantes y se me vienen a la mente tantas cosas que preguntarte. Tú sabes, con el caso de, para volver un momento a David Icke, yo no sé si tú comentas esto en el libro, creo que no, pero hay alguna gente que ha asomado la posibilidad de que a lo mejor todo esto es una gran broma de David Icke, porque es tan, digamos, tan absurda las cosas que él dice, que mucha gente dice, no, no puede ser que un tipo realmente crea él mismo lo que él cuenta. Entonces, a lo mejor es algo que él lo hace por entretenimiento y bueno, es una gran broma que nos quiere jugar para ganar dinero. Eso es una opción, ¿no? Pero la otra opción que me interesa más preguntarte es el contexto político que hay detrás de todo esto. Y de esto tú sí hablas en el libro, porque tú dices pactos los ha habido entre seres humanos. Y yo me pregunto si esta noción de los reptilianos no podría ser también por parte de Icke o cualquier otro de estos que propugna estas teorías, más bien una forma de alegoría para criticar a la sociedad actual. Algo, por ejemplo, parecido a lo que pudo haber hecho, por ejemplo, Jonathan Swift con aquel libro famoso de los viajes de Gulliver y que hablaba de hombres chiquiticos y tal. A lo mejor alguien en aquel momento le pudo haber creído literalmente eso, pero realmente lo que Gulliver estaba haciendo ahí era una sátira de la sociedad contemporánea, ¿no? Y ha habido quien, algún intérprete de ahí que dice, bueno, a lo mejor este tipo, bueno, estamos por ver si realmente cree literalmente en esto o no, pero cabe la posibilidad de que más bien él utilice esto como un elemento satírico para hacer algún comentario de cómo se manejan los hilos del poder y cómo hay un pacto, no ya entre reptilianos y seres humanos, sino entre seres humanos que son una élite que quieren dominar a otros. Y bueno, por ejemplo, en España, yo estaba más o menos siguiendo, no muy de cerca, pero sí lo estaba viendo en las noticias, el juicio a Bárcenas y las cosas que Ujú. la cúpula de Bárcenas hizo con, bueno, no sé si Aznar estuvo metido en eso, él dice que no, pero a mí me cuesta creerlo, ¿no? Pero Sí. Aznar y toda la cúpula del PP y todo eso, da que pensar que, bueno, si en un país como España hay pactos como esos y seguramente también los hay en otros países del mundo. Y entonces, claro, cabe aquí la suspicacia. ¿No podría ser esto de los reptilianos más bien un comentario político satírico que alguna gente ha malinterpretado como que si se tratase de una teoría literal, cuando a lo mejor Ike lo que se está riendo de la gente que se lo toma literalmente, pero que a la vez como buen satírico quiere dar un mensaje político? Y bueno, pues en el caso del príncipe Felipe, por ejemplo, decir que él era un reptiliano, bueno, a lo mejor eso también es un comentario político de, bueno, la aristocracia británica, el racismo, el maltrato que a lo no, no sé si tú estarás de acuerdo con eso, pero hay quien dice que esta Meghan Markle ha salido muy maltratada por los Ujú. otros miembros. Entonces, pues eso, toda esta noción de los reptilianos también sería, digamos, un comentario satírico del racismo que pueda haber en las grandes élites del mundo, etcétera. Entonces, coméntame un poquito sobre esa posibilidad. ¿Hay la posibilidad de que esto sea alegórico y no literal? A ver, yo, claro, tendríamos que conocer, y yo a ese extremo no llego, ¿no? De realmente la personalidad de Bizai, ver si efectivamente, casi ponerle en un polígrafo, a ver si la máquina, la verdad, revela cuáles son sus intenciones ocultas. Lo que sí que tengo claro es que, primero, hay gente que cree honestamente en la existencia de los reptilianos. Y lo hemos comentado antes con las encuestas estas. Hay personas que están absolutamente convencidas de que los reptilianos existen y que compran pues prácticamente todo lo que dice David Icke, en algunas ocasiones porque ellos, a través de experiencias personales, han sentido esa presencia de los reptilianos. Bien con esos contactos que comentábamos de dormitorio, o bien porque la teoría de los reptilianos a ellos les resulta más operativa para estar en el mundo. Es decir, ellos se sienten más acoplados a esta realidad y entienden mejor las cosas que pasan cuando ponen la tele que sin esta teoría. Entonces, eso quiere decir que si hay personas que honestamente pueden creer la teoría de los reptilianos, David Icke también honestamente puede creerlo y divulgarlo. Y de hecho, él, por lo que cuenta su biografía, si es cierta, a mí no me rechina mucho porque él parte de un proceso de conversión bastante súbito a partir de una experiencia que lo tenemos en muchos casos de grandes místicos que fueron honestos también en el pasado en sus creencias y que incluso se jugaron a ir a la hoguera o fueron a la hoguera por el convencimiento total que tenían de aquello en lo que creían.
Ahora es mucho más cómodo en nuestra sociedad moderna el poder creer en reptilianos, te la juegas mucho menos. Entonces, yo no me extraña, ya te digo, que él pueda creer eso, porque hay gente que cree en eso y en cosas incluso casi más disparatadas que las de David Icke. David Icke tuvo un gran éxito, sobre todo se le empezó a conceder más credibilidad cuando él también apostó por la teoría de la conspiración con el tema del atentado de las Torres Gemelas. Ahí es cuando él va a conseguir un gran boom, porque va a empezar también con el tema de la conexión de la familia Bin Laden con los Bush. Exactamente, empezó a sacar una serie de trapos ahí sucios que de pronto le dieron una cierta respetabilidad de que esta era una persona como que sí que parecía tener un conocimiento que muchos, ya digo que eso catapultó mucho a la fama a David Icke. Y luego ya tenía, entonces hay gente que solamente cree determinadas cosas de David Icke y hay gente pues que compra más el paquete completo. Entonces, hasta ahí ya digo que es posible que sea honesto y que se lo crea, que no tal. Y luego sí que es interesante lo que tú señalas, que yo sí que lo trato en el libro, porque como te digo, para mí, para mí es un mito contemporáneo. Entonces los mitos lo que tenemos que hacer es desmenuzarlos, ver los elementos que tienen y qué nos están diciendo del momento que los ha generado o que los mantiene vivos. Y sí que hay una crítica muy interesante de trasfondo, porque yo creo que justamente este mito del pacto surge como reacción crítica a una gran desafección popular y desilusión popular en la ciudadanía. Nace en los años 80, más o menos, en Estados Unidos, y en los años 80 ¿qué teníamos? Pues mira, habíamos tenido el Watergate, habíamos tenido el Iran Gate, habíamos tenido los papeles del Pentágono, habíamos tenido MK Ultra, que es cierto que existió, o sea, que eso Sí. no sabemos la envergadura que tiene, luego se le habrá metido mucha fantasía, pero es cierto que hubo un plan de la CIA para intentar programar a parte de la población y que eso se hizo con connivencia de universidades, hospitales, centros penales y que se pudo saber solamente una parte porque la propia CIA se encargó de quemar la documentación. Entonces, claro, yo me imagino al ciudadano norteamericano que trata de decir que la Constitución, que los padres fundadores, que la democracia, que la libertad, que el Capitolio que quienes nos representan, etcétera, etcétera, y de pronto esos mismos son los que están conspirando contra ti. Claro, ya puestos a dudar del gobierno, ¿por qué no vas a pensar que también tienen un pacto secreto con los extraterrestres? Porque ¿cómo vas a pensar que el gobierno es capaz de coger a su propia población y hacer experimentos con ellos? ¿Cómo vas a pensar que puede estar incluso vendiendo como, bueno, no está muy claro, pero que la CIA podía vender droga para financiar determinada... Es decir, que se puede convertir en perseguidor del delito y al mismo tiempo alentar el delito. Claro, yo creo que eso empezó a dar lo que antes parecía inconcebible desde el punto de vista de un ciudadano, empezó a decir, bueno, pues a lo mejor es concebible. Y ese es un hueco, como hablamos antes de las rendijas de la ciencia, es un hueco que en el ámbito político permite que por ahí se puedan introducir muchas teorías de la conspiración. Porque cuando tú ya introduces la duda y mezclas verdades con mentiras, pues evidentemente ya es el caldo de cultivo para que se genere la desafección, y la desafección ya existía. Claro. Entonces, ahí yo sí que creo que las teorías de los reptilianos responden a una serie de déficits que tenemos dentro de las democracias en esa relación que tienen siempre los gobernantes con los gobernados. Y que proliferen estas teorías de la conspiración es porque tenemos esos déficits de transparencia, esa pérdida de confianza, esos déficits también de representatividad. Están fallando ahí una serie de canales, ya digo, para mí son como las alertas, las luces rojas, ¿no? Las señales de alarma de que algo no va bien. Yo por eso digo, no me quedo tanto con la sustancia, que sí que me interesa, como digo, la narrativa, el argumento, cómo ha evolucionado, pero ya mirándolo un poco desde fuera, es interesante porque es sintomático de muchas cosas. Y además hay un riesgo. Las propias teorías de la conspiración, que muchos de los que las asumen las consideran que son liberadoras porque creen que han accedido a una especie como de secreto superior, de que ellos saben lo que los demás no saben, porque entienden los entresijos de la realidad. En el fondo también generan inmovilismo, porque lo que te están diciendo es, oye, no vayas a votar, porque ¿para qué vas a ir a votar si el que gobierna es un lagarto que está detrás del presidente Sánchez, en nuestro caso, que es la élite que realmente gobierna? Y cuando luego salen, como tú dices, estos entramados de poder, porque sabemos que evidentemente, a ver, esto no es nuevo, las conspiraciones existen, han existido siempre, desde que mataron a Julio César ya tienes una conspiración, es uno de los motores en algunas ocasiones de la historia, y luego hay otro concepto que siempre se sabe de historia, que son los denominados poderes fácticos.
que es una serie de estructuras que es obvio, que es cierto que son multipolares, o sea, no van todos de la mano, y eso es lo que un poco nos salva, que entre ellos se estén pugnando por hacerse con el poder, pero frente a los poderes formales están los poderes fácticos y hay una tensión, que es lo que vivimos siempre. Entonces, yo creo que todo esto, evidentemente, permite que se abran pasos. Pero las teorías de la conspiración, y esto sí que insisto yo mucho, aquellos que creen en las teorías de la conspiración extremas, ya digo, yo no estoy en contra de que la gente piense en conspiraciones, que está bien, porque además a los ciudadanos nos hacen que nos mantengamos en guardia contra posibles abusos, pensar que puede haber algo. Sí que me parece que quede claro de que no se sientan más libres, porque justamente lo que está demostrado, y esto ya hay estudios, la gente que cree en estas teorías de la conspiración extrema tiende a la pasividad política, porque dice, no voy a votar, no voy a ponerme, porque al final todo está manipulado, aquí los que gobiernan son otros, y David Icke además lo que te dice es, tienes que hacer la revolución interior, que es, tú tienes que cambiar de conciencia, como si eso mágicamente, Sí, un porque es como, misticismo. claro, si todos pensamos de la misma manera, entonces ya nos liberaremos. Pues no, hay cosas en el mundo que son de injusticia, hay desigualdades, hay una serie de problemas que por mucho que tú practiques el pensamiento positivo, hay que hacer reforma social y hay que intervenir. No te puedes quedar ahí, no te puedes quedar mirando, ¿sabes?, en la barrera y está el toro por ahí y tú pensando que el toro no. Entonces, es interesante porque también tiene ese mensaje equívoco que también yo a veces lo digo un poco de manera provocativa a los que creen las teorías de la conspiración, si su creencia en una conspiración no puede estar sirviendo a una conspiración de la élite para inmovilizarlos, ¿no? Y claro, ahí es una manera como de poner en guardia diciendo, ojo, yo hasta hace 2 minutos me creía que era un libre pensador y Sí. resulta que ahora puedo estar esclavizado por un pensamiento que está al servicio de aquello que más odio, que son estos que me están manipulando, ¿no? Entonces, bueno, eso simplemente hago de manera como forma de provocación, ¿no? Pero se pueden crear estas espirales curiosas, ¿no? De una conspiración detrás de otra conspiración. Sí, sí, Sí. claro, claro, claro. Claro, y además, Ike, así como tú has mencionado que él recopila el folclore asirio con esos seres y series de los años 80 como B y otras mitologías y tal, ¿no? Eh, otra cosa que también que él recopila son los últimos 2 siglos de conspiranoia desde la Revolución Francesa, ¿no? Porque, por ejemplo, él también habla, y eso tú lo mencionas en el libro, hace una aglutinación entre los reptilianos, pero también con el mito de los Illuminati, por ejemplo, que bueno, ¿Mm? no quiero que te expandas en eso, porque eso ya daría para hablar otra hora sobre eso, ¿no? Sí. Pero también, por ejemplo, los temas antisemitas contra los judíos, los protocolos de los sabios de Sion de inicios, de finales del siglo XIX, él también lo mete en todo ese paquete, ¿no? Y claro, la mente conspiranoica, de la cual hay que es un gran representante, tiene esta idea para hacer que todo esté conectado, ¿no? Y claro, eso es lo que el conspiranoico hace, atar cabos que una persona normal no estaría atando, ¿no? Porque dice, bueno, eso es como muy forzado, esas coincidencias que tú ves, pero ahí tiene un enorme talento para esto y quizás por eso es que tanta gente lo sigue, ¿no? Porque digamos que mucha gente seguramente está ávida de que alguien ate los cabos de la forma en que lo hace y ponga en un solo paquete una serie de los 1980 con el folclore asirio, con los mitos del libelo de sangre, porque eso es otra cosa. Tú me dices que los reptiles quieren venir a tragarse la sangre humana. Bueno, de esa cosa que usaban a los judíos en la Pascua, en la Edad Media, por ejemplo, de matar niños cristianos para comérselos durante la Pascua, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, claro, en este mundo el conspiranoico está deseoso de que alguien ponga todo eso en un solo paquete y bueno, más o menos le den algunos toques y te lo sirvan en la mesa y tú te lo comas, ¿no? Es que Y justamente es eso, o sea, las teorías de la conspiración funcionan son absolutamente voraces, son teorías esponja, ¿no? Cogen todo lo que pueden, exacto. son voraces, son insaciables y dan dos elementos que en un mundo como en el que vivimos hoy en día, que es absolutamente arrollador, donde vemos cómo pasan las noticias de una semana a otra y parece que pasaron hace un año, porque es así, es un mundo de la información o de la desinformación, como lo quieras llamar, pero es arrollador. Entonces, yo entiendo que las personas nos sentimos cada vez pues, muy vulnerables porque es una situación muy compleja. Entonces, las teorías de la conspiración para mí creo que transmiten dos elementos fundamentales. Uno es que tratan de volver simple lo complejo, como digo, manejable. Y luego lo segundo es que transmiten una falsa sensación de conocimiento. Es lo que tú Sí, señalabas. se creen Te permiten, iluminados. sí, pero además es que te permiten que de pronto tú te hablan de los templarios, de los masones, de los judíos, de Hitler, de tal, 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 y todo tiene sentido.
Entonces, cosas que para cualquier investigador, pues solamente con la biografía, con el estudio a lo mejor de 10 tratados masónicos, hay investigadores que consagran toda su vida académica. En cambio, un creyente en una teoría de la conspiración es capaz de unir muchísimas cosas. Entonces, claro, la sensación de que entiende el mundo en el que vive es fabulosa y eso es algo que es muy adictivo. Entonces, por eso Claro, digo, pero se puede salir fuera de control porque puede llegar a un punto en tanto. que ves signos en todas partes. Y yo no sé si tú conoces la famosa novela de Humberto Eco, El péndulo de Foucault, Es una que, de mis favoritas. bueno, Sí, trata sí. precisamente sobre eso. O sea, al principio la teoría de la conspiración es muy entretenida, pero ya luego el tipo se vuelve loco con todas las cosas que empieza a creer, ¿no? Porque si empiezas a atar cabos, puede llegar un punto en que eso sencillamente se desborde y afecte tu vida diaria. Porque otro problema que yo también veo en lo de Ike, eh, tú has dicho, bueno, es que él propone, digamos, un camino para liberarse los reptilianos como la iluminación interior y de ahí viene lo de la autoayuda. Vale, a lo mejor alguna gente a eso le ha ayudado a vivir una vida más plena y como tú dices, bueno, alguna gente en esto sí ha servido para cierta autoayuda, ¿no? Para no deprimirse, etcétera. Pero por otra parte puede contribuir también a la paranoia. Y yo diría que como en el caso del péndulo de Foucault, incluso a la psicosis, es decir, a tener delirios, a creer cosas que ya son tan absurdas que esto ya raya en lo psicótico, y como piensan los esquizofrénicos, ¿no? Entonces, yo, yo Totalmente de diría, acuerdo. Claro. Sí, sí, no, es que es eso, es que el problema es que te encadenan una fantasía. Es mm, decir, te sacan de la realidad, te construyen una realidad alternativa mm, que se considera que es liberadora, pero es todo lo contrario, al final estás esclavizado, ¿no? En esa nueva cosmovisión. Entonces, evidentemente es un problema. Por eso digo, claro, la cuestión es como cada cual, digamos, se quiere construir su burbuja, ¿no? Se quiere construir su burbuja y hay gente que, pues, que en su pecera es muy feliz y hay gente que al final, pues esa pecera la autodestruye. Entonces, es como todo, ¿no? Pero bueno, es lo que hablamos también de las religiones, es lo que hablamos de los partidos políticos, es lo que hablamos de gente que es fanática de un equipo de fútbol y toda su vida gira en torno a ese equipo de fútbol, que se convierte casi también en una religión. Entonces, y con eso llena su vida. Entonces, esa fanatización, pues evidentemente también le puede llegar a destruir, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión de grado. Hay gente que el ir al fútbol le libera y justamente le saca de la rutina y su momento de expansión, y hay gente que lo destruye, el fútbol, ¿no? Entonces, yo por eso tampoco me gusta decir que todo es positivo o negativo, porque te encuentras, y además es que es muy difícil, porque siempre te vas a encontrar casos de gente que le va. Es igual que cuando hablamos de las sectas, ¿no? Que es un fenómeno muy complicado de manejar, porque es población adulta que los familiares sienten que han perdido a su ser querido, que su ser querido está programado mentalmente, que está alienado, y sin embargo, el que está dentro de la secta se siente emancipado. ¿Qué sí. haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿No? Aunque tú desde fuera estás viendo que está sufriendo un abuso mental, un abuso económico. ¿Qué haces en esa situación? Pues son situaciones de esto que se denomina persuasión tan enorme que en algunos casos, pues casi les dices, pues mira, si es feliz, que siga siempre que no haga daño a alguien o no se haga daño a sí mismo, pero en Sí. otros casos, cuando ves que es un ser querido y que te preocupa, pues quieres intervenir. Entonces son situaciones muy complicadas, ¿no? Y en esto de las conspiraciones es lo que ocurre. O sea, yo fíjate, de muchos de los temas que hablo, los únicos que yo he recibido realmente insultos e incluso amenazas es cuando he hablado de estos temas. Porque hay gente, y sobre todo con un tema que es el de los chemtrails, imagino que lo conocerás, que es las supuestas fumigaciones Sí, de los estas que nos aviones. hacen los aviones civiles, pero yo no entiendo, porque claro, es gente que está convencida de que nos están envenenando a través de estas fumigaciones que echan en la atmósfera, y claro, que tú les estés diciendo que están equivocados, pues supone que eres cómplice del envenenamiento. Mm, Entonces me insultan, me amenazan, y yo los puedo entender porque, claro, ellos tratan hasta cierto punto de salvarme a mí, o sea, obran como con una buena intención, igual que los predicadores, pues que iban tratando de evangelizar y trataban de salvar las almas de los nativos que estaban allí. Pues bajo su punto de vista, sí. Oh, creo que te perdí el audio. Pero no, es que yo creo que es un problema de conexión. Te pido que seas un poquito paciente porque a veces se va un minuto y luego vuelve. Habla ahora.
No, pues te decía Sí. que ocurre, por ejemplo, pues esto, ¿no? Un poco con el tema de los misioneros, ¿no? Que iban a Sí, predicar y evangelizar, ¿no? Pues lo sí. mismo, es decir, aunque fuera a garrotazos, ¿no? Porque hay que salvar el alma de esa persona como sea. Hombre, hay otras formas de persuadir y de convencer, ¿no? Pero es cierto que desde la perspectiva de ellos, están tan convencidos de que están haciendo un bien y de que el freno a que ese bien se imponga somos aquellos que somos críticos con esa teoría de la conspiración, que evidentemente se enojan y llegan incluso ya te digo, al insulto o a la amenaza. Yo te digo, es el único caso en el que me he encontrado realmente gente que además, por eso te decía que no me extrañaría que David Icke fuera honesto, porque gente que realmente estaba dolida de lo que yo estaba diciendo, de lo que Hmm. yo estaba diciendo. Y eso demuestra que realmente, como digo, es una creencia que está muy arraigada, ¿no? Porque entienden que hay mucho en juego. Y no lo hacen además, no piensan que sea un pensamiento egoísta, porque ellos creen que están salvando al mundo. Porque son teorías de la conspiración que nos afectan a todos y que se imponga esa liberación de las mentes y de las conciencias es una cuestión de todos. Si yo estoy divulgando en contra de la conspiración, estoy frenando que se produzca ese cambio. Estoy retrasando el bienestar de la humanidad. Entonces, claro, nos movemos en una lógica que para ellos pues es muy, muy hiriente, ¿no? Y yo por eso empatizo con esa idea, lo cual no indica que me convenzan, ¿no? Con sus argumentos. Claro, y ya esto es lo último, Juanjo. Tú dices en Estados Unidos más o menos el 4% de la población cree estas cosas. En el mundo hispano, ¿tienes algún número? Porque a mí me cuesta creer que en España o en Hispanoamérica también sea 4%. Supongo que debe ser menor. Pues no te sé decir, no lo sé, solamente tengo apreciaciones personales. Sí que te puedo decir, por ejemplo, que en España una editorial que es muy importante, la más importante que tenemos, y también para bastante de Iberoamérica, que es Planeta, fue la que publicó un libro sobre los reptilianos, hecho por uno de los principales divulgadores de conspiraciones que tenemos en YouTube, el mayor, el que tiene mayor número de suscriptores, que es JL de Mundo Desconocido. Pues esta editorial publicó un libro sobre la conspiración de los reptilianos. O sea que si una editorial Pero como digamos, Planeta... dándole, no, porque tú también acabas de publicar un libro, pero tú no le das crédito a esa hipótesis. Este libro No, sí no, le da no, esto crédito a la sí, sí, hipótesis. totalmente. Este le daba Ya. totalmente crédito, no era prácticamente pues no te digo una traducción, pero sí que bueno, manejaba muchos argumentos comunes con David Icke y esto lo hizo Planeta. O sea que porque entendería, yo entiendo que ellos entendieron que había nicho de mercado para, no sé cuántas Sí. ventas tuvieron, pero luego sí que te digo que, por ejemplo, sí que lo veo, porque eso sí que sigo canales de YouTube que se mueven con estos argumentos en español y evidentemente tienen mucho seguimiento, ¿no? Y a margen de que ya digo que a mí justamente me alertó porque habían aumentado muchísimo los testimonios de gente que había sentido esas abducciones de reptilianas, ¿no? Hubo unos años en los que realmente esto fue, justamente, ya te digo, un poquito antes, claro, de escribir el libro, que fue bastante sorprendente, que llamó mucho la atención, incluso gente, como te digo, ufólogos, muy amigos míos, que llevaban toda la vida recogiendo testimonios y mira que ellos habían cogido testimonios raros, ¿eh? Pero la avalancha que empezaron a tener de casos y cómo luego esto encima se articuló con una doctrina, porque al fin y al cabo lo que hace David Icke, ¿no? Se empezó a articular con una doctrina, era un fenómeno muy, muy novedoso, ¿no? Y ya digo, el respaldo para mí ya también un poco, que no es cuantitativo, pero sí es cualitativo, que una editorial como Planeta decida que hay que publicar un libro a favor de la teoría de los reptilianos, ¿no? Es también llamativo, ¿no? Porque entendería que, ya digo, habría ahí un caldo de cultivo que permitía que eso tuviera buena acogida. Claro. Bueno, Juan José Sánchez Oro, déjame mostrar la portada de tu libro nuevamente antes de despedirnos. El pacto, reptilianos y gobiernos, un mito contemporáneo de la editorial Oh, Oblicuas. eso es. Oblicuas, que está allá en España, supongo, ¿no? Esta editorial. Sí, sí, está en Barcelona. Sí. Vale. Bueno, pues la gente que haya escuchado esta hora y pico de lo que llevamos hablando, estoy seguro que va a salir corriendo a comprar este texto. Y Juanjo, espero poder volver a contar contigo para una futura ocasión. Aquí tienes un fiel oyente en La Rosa de los Vientos y en otros programas que sé que interviene y un fiel lector. Y te admiro mucho y enhorabuena. Igualmente, el sentimiento es mutuo y nada, cuando yo también te sigo, además ya sabes que sigo también tus entrevistas Sí, 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 sí. en el canal, que son muy interesantes, muy incisivas, tocando temas muy interesantes y muy bien. Y nada, cuando quieras, yo a tu disposición. Encantado de estar por aquí. Vale, enhorabuena.